tal vez opacada un poco por la sanción, esa desconcertante, ¿no? Porque es desconcertante la sanción, el decreto ese inentendible de la administración estadounidense respecto de Venezuela. Lo charlábamos recién con un colega de ustedes. Es como si de repente hubieran querido arruinar lo que hubiera sido una excelente foto para el presidente Obama, una cumbre de las Américas, su última cumbre de las Américas también, con Cuba incorporada. Así que realmente resulta desconcertante el hecho de lo que se decidió respecto a la administración de Venezuela y que además unánimemente ha sido pedida por todos los países de la cumbre, de la CELAC, de la UNASUR, que se vaya atrás con esa medida. Además, el presidente Maduro ofreció y tendió su mano. Es inentendible que hayan transcurrido 13 meses sin que le hayan aceptado el placet al embajador. Yo creo que, recién un colega de ustedes me preguntaba si creo que es posible un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela. No solamente lo creo posible, sino que además lo creo necesario, sobre todo en una región que afortunadamente no tenemos conflictividad y donde yo creo que además a Estados Unidos le debe importar, tanto como a nosotros, la estabilidad de la región, que los gobiernos culminen sus mandatos, vayan a elecciones. El presidente Maduro lo ha dicho muchísimas veces y le hemos repetido muchos de nosotros hasta el cansancio. No hay ningún país en todo el continente que haya tenido la cantidad de elecciones que tuvo Venezuela, 19 elecciones, prácticamente a un promedio de una por año, de las cuales perdieron una y lo reconocieron. Entonces creo que sería bueno que dialogaran. Hay una disposición absoluta por parte del presidente Maduro a dialogar y realmente es más desconcertante aún que luego de firmar un decreto se diga que en realidad no hay sanciones. Es como que yo firme un decreto tomando una decisión y después lo quiera desmentir o dejar sin efecto verbalmente. Entonces creo que estas cosas son desconcertantes. Yo creo que debe haber habido una negociación. Evidentemente el presidente de los Estados Unidos puede tener mucho poder, pero también tiene que negociar con todos los sectores internos, ¿no? Y yo lo veo, por lo menos en mi percepción personal, es que tal vez, más que el acercamiento a Cuba, el acuerdo que acaba de firmar con los demás miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania con Irán, haya sido tal vez una suerte de toma y daca, ¿no? Para los sectores más duros de los republicanos, del Tea Party, etcétera, de bueno, está bien, nos bancamos o aceptamos, entre comillas, lo del acuerdo nuclear con Irán, pero queremos algo, y el algo ese fue Venezuela. Me parece que no se puede entender desde otra manera, porque la otra manera sería pensar que Obama, que decide el 17 de diciembre retomar luego de años y años el diálogo con Cuba, esperando esta cumbre de las Américas, unos días antes de la cumbre de las Américas, toma esta decisión. Personalmente pienso, y esto me hago cargo de lo que digo, como política más que como presidente de la República, que el que le aconsejó tomar esta decisión o el que, no sé, le dijo que tiene que tomar esta decisión, tal vez quería aguarle un poco esa foto y esa imagen al presidente Obama de la última cumbre, si no es inentendible. En términos de análisis político, en términos de cuadro político, preparar una cumbre donde realmente lo notable debía ser el reingreso de Cuba y que el que haya decidido esto haya sido el presidente Obama, opacado por la decisión de Venezuela, no se entiende. Eso no es una pena, yo dije que era una pena realmente y lo sentí así, como una pena, y espero que realmente se recapacite sobre esto porque sinceramente, se puede no estar de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, con la revolución bolivariana, puedas tener 1000 críticas, creo que hay 10.000 cosas que puede hacer un gobierno respecto de otro gobierno si no está de acuerdo con las cosas que hace, pero pensar que Venezuela, con un presupuesto de, no sé, 1.000, 2.000, no sé cuántos miles de millones de dólares tendrá de presupuesto de defensa, es una amenaza para Estados Unidos que tiene 640.000 millones de dólares. Ustedes escuchan la cifra, ¿no? 640.000 millones de dólares
para defensa únicamente, más que el presupuesto, que todo el presupuesto argentino para defensa, que cualquiera de nosotros pueda constituir una amenaza, es casi como un chiste inglés, como decía Alicia Castro, cuando la citaron precisamente al Foreign Office para quejarse de lo que habíamos dicho en el Filmos o había dicho yo con motivo del día del 2 de abril. Creo que hay todo un juego, ¿no? No sé si un Juego de Tronos como Game of Thrones, pero un game of government, o un subordination, no sé mucho inglés. Así que con Zuckerberg, con Dilma y Zuckerberg, por favor, con Maduro anoche. Bueno, con Maduro estuvimos precisamente charlando de todas estas cosas, siempre nos reunimos con Nicolás. Sí, él vino aquí al hotel a visitarme junto con Cilia, su mujer, y junto a Delcy Rodríguez, la vicecanciller. Estuvimos intercambiando ideas acerca de les di mi opinión, que quedó reflejada también en el comunicado que oportunamente dictara la Cancillería, que me parecía absolutamente inverosímil. Vuelvo a repetir, se puede tener la opinión que se tenga del gobierno de Venezuela, se puede tener la opinión que se tenga del gobierno de Estados Unidos, pero nadie, sensatamente, ni siquiera un iniciado en la política puede considerar que Venezuela sea un peligro para Estados Unidos, ni Venezuela ni ninguno de nuestros países. Charlamos sobre eso, con Dilma charlamos, bueno, de la relación bilateral, charlamos también de las cosas que suceden en la región. Yo también hoy hablé y deslicé que si bien el presidente Obama en declaraciones a Reuters había afirmado que se habían acabado la época de las intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica, en realidad, obviamente, si nosotros concebimos a las intervenciones como las intervenciones que se caracterizaron durante todo el siglo XX y una parte del siglo XXI, creo que la última intervención militar fue la de Honduras, donde bueno, las Fuerzas Armadas agarraron a un presidente en pijama, lo subieron a un avión y lo colocaron en otro país. Esta fue la última intervención tradicional, si podemos decirlo de alguna manera, en materia de política latinoamericana. Pero creo que hay otras formas de intervención más sutiles, más sofisticadas. Lo charlábamos el otro día con el señor secretario general de la UNASUR, con Ernesto Samper, bajo la forma de la aparición de ONGs, que aparecen, nadie sabe quiénes las financian ni de dónde vienen. Por supuesto siempre tienen nombres ribombantes como luchadores de la libertad, del amor, de las palomitas, de la paz y de que nos queremos todos, pero resulta ser que después atrás de esas fachadas aparecen reuniones en embajadas, reuniones en lugares extraños y comienzan a aparecer operaciones en los países. Esto lo vemos, lo charlamos también entre los presidentes. Creo que hay una suerte de trilogía que se está dando entre medios de comunicación, donde evidentemente ustedes ven que pasa algo en un país latinoamericano y el mismo título y hasta las mismas fotos salen reproducidas inmediatamente a lo largo de todas las cadenas informativas internacionales en todo el mundo. Esto es una cosa que ya no la puede desconocer nadie. Un párrafo muy interesante del presidente Castro, donde habló de la gobernanza internacional de Internet y de la necesidad de que no se hagan ataques cibernéticos a los países. Ustedes saben que hoy, en realidad, toda la inteligencia a partir de las revelaciones de Snowden están hoy en materia informática, ¿no? Todo lo que se quiera espiar, todo lo que se quiera hacer, ya no es un espía como estábamos acostumbrados a ver en las novelas de John le Carré, que nos sigue en un auto y demás. No, ahora te siguen a través de tu teléfono, a través de tu iPad, a través de tu tarjeta y por lo tanto controlando todos los medios electrónicos que se interrelacionan entre sí. Y creo que son cuestiones que están sucediendo en el mundo y en la cual no son ajenas también las superpotencias, ¿no? Que inclusive muchas veces los propios servicios de inteligencia, las propias agencias de seguridad se autonomizan de los poderes políticos. Esto no solamente nos pasa a nosotros en América Latina, también le pasa a Estados Unidos. En definitiva, cuando hoy contaba el presidente Castro que algo que no sabíamos, yo por lo menos no lo sabía, que el presidente Kennedy había iniciado el diálogo con el presidente Castro y justamente lo asesinaron, y no lo asesinó ningún comando cubano ni ningún comando extraño, lo asesinaron en los Estados Unidos. Un país que ya mató 4 presidentes, ¿no? Empezando por Abraham Lincoln, el fundador de la nación. Entonces, creo que muchas veces hay una autonomización
de los poderes, y por eso dije hoy que no era una cuestión únicamente del presidente de los Estados Unidos. En ningún país del mundo, y menos en un país de la envergadura de Estados Unidos, el presidente es el que tiene el poder. Tiene una parte del poder que generalmente es bastante inferior al poder de las grandes corporaciones económicas, mediáticas, financieras y la articulación de todos estos intereses con los intereses geopolíticos. Todo este es el mundo contemporáneo, es un mundo difícil, complejo. El presidente decía que él no quería hacer ideología. Yo la verdad que me quedaba con el mundo de las ideologías, donde la gente explicaba lo que quería y bueno, y si alguien por ahí decidía perder su vida, lo perdía en aras de luchar por la libertad, contra el nazismo, contra el fascismo. Este mundo en donde alguien decide cortarle la cabeza a otro por Alá, la verdad que a mí personalmente no me gusta. No tendré ideologías, pero no me gustan, no quiero este mundo. Y creo que debemos entender que estamos ante un nuevo mundo, con nuevos desafíos, y que aplicar viejos métodos para nuevos desafíos y nuevos problemas no nos lleva a ninguna parte. Estamos en un escenario nuevo, nuevos actores, nuevas realidades, y creo que bueno, que exige por parte de todos nosotros una actitud diferente. Insistir con actitudes así, digamos, beligerantes, con actitudes de sanción. Yo creo que Cuba es el ejemplo más claro. Más sanciones de las que le pusieron a Cuba no debe haber en toda la historia. Fueron 60 años donde se bancaron un bloqueo a 700 kilómetros, 700 kilómetros creo que está Cuba de Los Cayos. 90 millas. 90 millas, bueno, un poquito menos todavía, de la Florida. Y 140 kilómetros. Y se la bancaron lo que tuvieron que bancarse, 77% de los cubanos, como explicaba Raúl Castro, nació bajo el bloqueo. Y llegaron a donde llegaron. Y no solamente el ejemplo de Cuba, te puedo dar el ejemplo, qué sé yo, del pueblo vietnamita, un montón de cosas. Y sin embargo, insistir entonces en la beligerancia, en los bloqueos, en las sanciones, me parece que no entenderá el mundo. Sobre todo un mundo que fue muchas veces mal interpretado por la primera potencia. Yo lo comentaba hoy, el tema de la primavera árabe, por ejemplo, ¿no? Que desde aquí se vio, y cuando digo desde aquí no digo nosotros, yo tuve otra interpretación que finalmente fue lo que ocurrió. Una primavera árabe que todos imaginaban como que de repente iban a querer vivir con las formas democráticas a las cuales estamos acostumbrados en Occidente, pero que bueno, hoy tenemos un desastre en Libia totalmente anarquizada, 2 gobiernos, 2 parlamentos, un gobierno en Egipto que derrocó a otro y finalmente fueron elecciones militares, lo que está pasando en Yemen, la tragedia de Yemen, que está siendo bombardeada por Arabia Saudita, lo que está pasando en Irak, más de 1 millón de muertos iraquíes, los desplazados de Palestina, que en realidad yo muchas veces digo la negativa, ¿no?, por parte de Israel a reconocer al Estado de Palestina. Y en realidad están formando un montón de Palestinas. Si vos ves el mapa de Palestina, si vos ves el mapa de Medio Oriente, en realidad, y ves la cantidad de desplazados palestinos que viven en Jordania, que viven en Siria, que viven en el Líbano, más los que viven en la Cisjordania y en Gaza, en realidad ves que antes había una Palestina y ahora hay un montón de Palestinas rodeando a Israel. Por eso la existencia de 2 estados hace también a la seguridad del propio Estado de Israel. Bueno, no todos lo conciben así, no todos lo comprenden así. Es mucho más difícil cuando uno está en el ojo del huracán, como decía hoy un presidente, pero me parece que exige que todos repensemos el mundo en serio, ¿no? La verdad que, y hablemos con sinceridad, además no podemos venir a las cumbres a hablar así por arriba, como hablar del narcotráfico. No se puede seguir hablando del narcotráfico si no se tiene en cuenta quiénes son los mayores países consumidores y dónde se lava la plata del narcotráfico. Porque las ganancias multimillonarias del narcotráfico no se lavan en los países emergentes ni en los países productores de drogas, se lavan en los países centrales y sus paraísos fiscales. Entonces, si queremos empezar a cortar y a luchar en serio contra el narcotráfico, empecemos con el tema de dónde ponen la plata, la financiación y todo, como se hace también en la lucha contra el terrorismo. Bueno, todo esto es un poco lo que pedía el Papa Francisco hoy también, ¿no? Yo no lo había leído lo que había pedido el Papa Francisco, de hablar con sinceridad. Y después cuando yo dije, porque todos hablaban de igualdad, prosperidad, de equidad, y todo termina en ad, ¿viste? Porque además parece como que queda bien que todo termine en ad, te da libertad, seguridad, igualdad, equidad, entonces todo con ad termina bien. Yo digo, ¿y por qué no hablamos con un poquito de sinceridad, que también termina en ad, y nos va a permitir resolver los problemas? Y después veo un cable que el Papa Francisco había pedido precisamente que en la cumbre se hablara con sinceridad. Así que, bueno, coincidencia, por algo ambos somos argentinos. Así que, pero realmente creo que abordar los problemas con sinceridad
y la política internacional y la geopolítica. Yo ya lo dije en mi mensaje del 1 de marzo ante el Congreso, sin hipocresías, sin dobles estándares, ¿no?, a los que estamos tan acostumbrados. Así que bueno, de cualquier manera creo que ha sido bueno que Cuba se haya integrado. Fue bueno el discurso del presidente Castro, aunque al presidente Obama no le guste la historia. Lo que pasa, bueno, está bien, si yo de repente tuviera que hacerme cargo como el presidente Obama de todo lo que hicieron los anteriores presidentes estadounidenses, a lo mejor tampoco me gustaría recordar mucho la historia, tampoco hay que cargársela toda a él, porque la verdad que sería injusto, pero en fin, yo creo que un país no se puede tomar con beneficio de inventario, un país se tiene que tomar con su historia completa, y sobre todo para no volver a cometer errores, que de eso se trata, me parece, ¿no? Así que bueno, nada, gracias.